Esta oportunidad continuamos con nuestro seminario de pautas de crianza y vamos con la segunda sesión que tenemos en esta noche. Anoche estuvimos hablando de lo que son pautas de crianza y todo lo que implica hablar de pautas de crianza, y a manera de resumen dijimos que las pautas de crianza no se tratan solo de padres y madres imponiendo cosas a sus hijos para que estos obedezcan, sino que también se trata de otros aspectos fundamentales, como por ejemplo la salud mental, como por ejemplo el, la relación entre papá y mamá, como por ejemplo el ambiente familiar. Esos son tres pilares que debemos tener muy claros y que deben ser muy coherentes cuando nosotros hablamos de pautas de crianza. Usted se preguntará de dónde sacamos o de dónde estoy yo sacando las bases para hablar todo esto. Pues nuestro libro científico es la Biblia, porque no hay un libro que tenga más sabiduría que este. La palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita, y Dios que nos creó a nosotros sabe exactamente qué necesitamos, de qué cosas tenemos necesidad. Y aunque no estoy mencionando versículos bíblicos constantemente, eh, sí estamos tomando toda nuestra bibliografía, es de la misma palabra de Dios. Muy bien, vamos a arrancar entonces con este precioso tema que el Señor nos da en esta oportunidad. Y hoy vamos a hablar del panorama mental de los niños, niñas y jóvenes en Colombia. El panorama mental. Si usted conoce gente que tiene problemas con sus hijos, con sus hijas, sean estos niños, niñas, adolescentes, incluso ya mayores de edad, por favor compártale a ese papá o a esa mamá estos audios. En una encuesta desarrollada por un consorcio internacional de Estados Unidos de epidemiología psiquiátrica, una investigación que se hace en 38 países, un trabajo integrado que se hace de la mano con la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Harvard y la Universidad de Michigan. Arroja unos resultados por demás preocupantes a nivel mundial. Con estos 38 países donde se hizo esta investigación, digamos que se tiene una muestra representativa de lo que está pasando a nivel mundial. Y hay unas proyecciones estadísticas que dejan ver que las condiciones psiquiátricas y neurológicas en el mundo van a ir sufriendo un cambio dramático con el paso de los años. Se calcula que de aquí al 2020 un promedio del 15%, tome nota, a nivel mundial de seres humanos estarán viviendo problemas de carácter mental.
Esta es una cifra escandalosa. Estamos hablando del 15% y es muchísimo a nivel mundial, es muchísima gente. Esas son las proyecciones que se hacen a futuro de acuerdo a esta investigación que se desarrolló en 38 países alrededor del mundo. Ahora, tenemos que decir lo siguiente, generalmente cuando los hijos van a estudiar una carrera universitaria, los papás les dicen tienen que estudiar una carrera del futuro y se piensa en ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas, se piensa en ingeniería de petróleos, se piensa en mecatrónica, bueno, se piensa en muchas carreras, pero les voy a decir algo, una de las carreras del futuro, y ya es pertinente, hoy presente, día presente. Una de las carreras del futuro es la psicología y la psiquiatría. El aumento de los problemas mentales se irá dando a medida que vaya pasando el tiempo y esto es realmente muy preocupante. Como suele pasar, siempre que se trata de cosas malas, de accidentes, enfermedades, etcétera, uno suele asumir que literalmente esas cosas le pasan a todo el mundo, menos a uno, lo cual es totalmente falso. No nos vayamos tan lejos. Esto que les he dicho es un panorama a nivel internacional, pero vayámonos más para acá, Colombia. Según el Instituto de Salud Mental, en Colombia, entre los 18 y 65 años, escuche, para el año 2003, estamos hablando de hace 15 años, en Colombia, entre los 18 y 65 años, el 40% de la población ha sufrido, estaba sufriendo o estaba proyectada a sufrir en algún momento de su vida un trastorno psiquiátrico. Vayámonos más cerquita en el tiempo. Hoy, año 2017, porque usted sabe, las estadísticas de este año salen el año entrante. Entonces, este año tenemos las del 2017 y las del 2016. Se calcula que el 55% de la población colombiana ha sufrido, está sufriendo o está proyectada a sufrir de un trastorno mental, de un trastorno psiquiátrico. Entre esos trastornos, los que encabezan la lista está el trastorno de ansiedad, todos los tipos de trastorno de ansiedad que existen, con un 19.5%. Están los trastornos del estado de ánimo y alguien me decía anoche, y gracias por los testimonios, si estos temas son de bendición para usted, háganoslo saber. Eso nos anima a seguir desarrollando este tipo de temas. Y lo mejor es que usted no tiene que pagar un centavo para escuchar sobre estos temas y aprender. Y me decía alguien ayer, me decía, oiga, este tema me ha servido incluso para mí misma, para yo hacerme consciente de muchas cosas. Qué bueno, de eso se trata. Esos trastornos del estado del ánimo se están presentando en un 13.5%. Luego siguen los trastornos de control de impulsos en un 9.3% y están los trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, aunque hoy la Secretaría de Salud diga que un drogadicto es una persona enferma y sí, tienen razón, pero
Un drogadicto no llega a ser enfermo porque sí. El drogadicto empieza a consumir sustancias psicoactivas porque en la gran mayoría de los casos está motivado por un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, un trastorno del comportamiento. Ahora, usted dirá, no, un momento, ¿cómo así que el 55% de la población colombiana o está sufriendo, o ha sufrido, o está proyectada a sufrir una de esas tres, un trastorno psiquiátrico? Escuche esto. Mucha gente, basta con salir a la calle para uno darse cuenta como profesional en la salud mental que hay mucha gente que tiene un trastorno mental y pueden llevar una vida social, pueden relacionarse con otros y no necesariamente estar internados o recluidos en una clínica de reposo. En la calle hay mucha gente, no poca, mucha gente que es afectada en su salud mental por causa de la misma cotidianidad que tiene que vivir. Les voy a poner un ejemplo para no irme tan lejos. Haga usted el siguiente ejercicio. La próxima vez que usted vaya a tomar el transporte público, el que sea, hablemos de Transmilenio. Observe, haga el ejercicio de observar la actitud de la gente, el nivel de tensión psicológica, cómo la gente se apeñuzca, cómo la gente quiere el primer lugar, cómo la gente se pisotean, se empujan, se golpean. ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántos roces? ¿Cuántas cosas? Eso se puede resumir en una palabra: trastornos de carácter neurótico. Es decir, estamos en extremo nerviosos, agresivos, y eso es un reflejo de afectación de salud mental. Ahora, luego de este panorama tenemos que decir que los niños, las niñas y los jóvenes adolescentes no son ajenos a esta realidad. Lamentablemente lo tenemos que decir. Los trastornos mentales en Colombia están afectando de manera especial a los niños, a las niñas y a los jóvenes en nuestro país. Y hoy, a diferencia del año 2013, ya los principales trastornos no se dan en el rango de edad que les mencioné, entre los 18 y 65 años. Ahora, la mayoría de trastornos de carácter mental se están dando en el rango de edad entre los 9 y los 23 años de edad. Tome nota, por favor. Entre los 9 y los 23 años de edad. Las primeras manifestaciones de los trastornos emocionales, mentales, psicológicos, afectivos, se están dando a los 24 años. Es decir, que la enfermedad tiene un tiempo de cultivo entre los 9 y los 23. Eso es lo que está pasando con muchos de nuestros niños y jóvenes. Que la enfermedad se cultiva entre los 9 y los 23 años. Pero la edad, la media de manifestación ya del problema como tal, se está dando a los 24 años. Espero estar siendo claro. Si usted tiene preguntas, hágalas por favor ahí a través del chat. Con mucho gusto trataremos de responderlas. Entonces, hay trastornos del comportamiento denominados como manías. ¿Qué son las manías? Las manías son comportamientos de excesiva alegría, de excesiva euforia, excesiva fe,
excesiva confianza en sí mismo. Usted es la persona más alegre, usted es la persona más sociable, usted ayuda, usted es el que le mete la berraquera, usted es el duro, usted es el, como dicen, el chacho del paseo. Y esas manías se están presentando más o menos a los 20 años, según estudios y seguimientos que se han hecho. Pero escuche, soy claro, no es que hasta ese momento se presentó el tema, no. El tema se venía ya cultivando desde los 9 años. Muy bien. Hay comportamientos que son hipomaníacos. Los comportamientos hipomaníacos son aquellos donde la persona se deprime, la persona se achanta. En términos sencillos, el estado de ánimo se le fue para el piso. Y esos comportamientos se están manifestando mucho a la edad de los 27 años. Los trastornos de ansiedad, que es uno de los factores por los cuales más consulta hay en los niños y en las niñas, se están manifestando, esos sí se manifiestan, explotan, estallan entre los 7 y los 28 años. Como se puede dar cuenta, es un rango de edad supremamente amplio. Y encontramos niños con trastornos de ansiedad a los 7 años de edad. Increíble, pero así es. Les tengo que contar que tristemente yo he tenido que atender niños de 7 años que ya han intentado quitarse la vida, niños de 9 años adictos a la pornografía y a la masturbación. 9 años. Por eso papá y mamá, su consejo, su confianza en su hijo no es suficiente para protegerlo. Y eso lo debe tener usted muy presente, por favor. Porque lamentablemente los estamos dejando solos. Estamos viendo una generación de padres y madres digitalmente distraídos, laboralmente absorbidos por sus ocupaciones y por sus trabajos, con hijos que están siendo educados por el televisor, el internet, Google, YouTube, las redes sociales en general, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues debemos nosotros tener cuidado. Entonces, estamos viendo niños con trastornos de ansiedad que se manifiestan de muchas maneras, de muchas formas. Y es un rango de edad muy alto. El trastorno del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas. Tristemente ya lo vemos también desde la infancia. En promedio lo estamos viendo desde los 9 años de edad. Qué fuerte es esto. Hay otros trastornos como el trastorno de ansiedad de separación en la infancia, separación digamos, de los padres, el déficit de atención, trastornos de conducta, que hay muchos, el trastorno negativista desafiante, los niños que son en extremo pesimistas, los niños que les cuesta trabajo expresar alegría, los niños que son negativos, con baja autoestima, a toda hora pensando que nadie los quiere. Entonces uno dice, ay, eso es la adolescencia. Eso es por la adolescencia. Pero ese trastorno negativista desafiante son esos niños que además de ser negativos, les cuesta trabajo expresar alegría, son niños que son desafiantes para obedecer. Pueden ser oposicionistas a todo. Entonces debemos tener cuidado. La bulimia está disparada, la anorexia está disparada y todos estos trastornos que estamos aquí mencionando, pues se están disparando en este rango de edad que les mencioné inicialmente, fundamentalmente entre los 9 y los 23 años.
Bueno, entonces está comprobado que las mujeres, para quienes tienen hijas, tienen una mayor probabilidad de presentar trastornos del estado de ánimo o trastornos de ansiedad en las mujeres. Mientras que en los hombres es mayor la probabilidad de sufrir trastornos relacionados con el control de impulsos. Es importante, papá y mamá, es importante que nosotros pequemos por exceso y no por defecto. Hay muchas cosas que uno escucha, digamos que a través de la noticia, los medios de comunicación, etcétera, que uno les da poca credibilidad. Pero la verdad sea dicha, es necesario dar más importancia a la promoción de la salud mental, a la prevención con enfoque de riesgo, desde casa, usted. Usted no tiene que ser especialista en el tema. Tips sencillos los vamos a dar el día domingo. ¿Cómo cuidar la salud mental de los hijos? Los vamos a dar el día domingo. ¿Qué comportamientos usted como papá y mamá puede estar teniendo que estén formando en su hijo un potencial adicto a cualquier tipo de adicción? Y no cometa el error, por favor, de pensar cuando decimos adicción solo en drogas, en sustancias psicoactivas, porque hay muchas formas de adicción socialmente aceptadas. Una de ellas es la codependencia emocional, que la formamos también nosotros, y el domingo vamos a estar analizando cómo eso lo formamos sin darnos cuenta, qué comportamientos tenemos que corregir y qué cosas tenemos que cambiar. Mejor dicho, papás, el domingo tenemos previa, tenemos evaluación, vamos a pasar al tablero en la crianza y en la forma en cómo nos estamos relacionando con los hijos. Entonces, cuando decimos que hay que darle más importancia a la promoción de la salud mental de sus hijos, de su familia, de usted misma, de usted mismo, desde casa, con prevención, con un enfoque de riesgo, es aprender a estar atentos, más atentos a lo que nuestros hijos hablan, ven, escuchan y sienten. Entonces, hablamos aquí de un énfasis especial desde la vida temprana, desde la primera infancia y la segunda infancia. Primera infancia de 0 a 5, segunda infancia de 6 a 11 años. Desde ahí, usted está sentando las bases de lo que va a ser la salud mental de sus hijos a futuro. Entonces, dicho esto, voy a pasar a explicarles los trastornos mentales más comunes. No son muchos porque trastornos podemos mencionar muchísimos, muchísimos. Pero yo le voy a explicar los más comunes que se están dando en consulta, que son tres. Son las tres enfermedades mentales de moda entre los muchachos. Y el primero de ellos es este: la depresión unipolar o trastorno depresivo. Tome nota, por favor. La depresión unipolar. No la confunda con bipolar. Son cosas diferentes. Ya vamos a mirar la diferencia. La depresión unipolar o el trastorno depresivo. Pregunta César: los adolescentes que con problemas hacen ahora tiroteos y atentan contra los otros jóvenes, bueno, eso es señal de qué. Muy sencillo, hay trastornos mentales. En Estados Unidos tenemos lamentablemente unas problemáticas por el contexto muy fuertes y muy graves, y vamos a explicar el domingo por qué se dan esos comportamientos. Muy bien. ¿Qué significa esto de la depresión unipolar o el trastorno depresivo? Los hijos que padecen depresión. Ahora, quiero, antes de continuar, decirle esto. ¿Es normal que nosotros tengamos bajonazos emocionales y del estado de ánimo? La respuesta es sí, es normal. Eso es normal. Eso hace parte de la vida. Papá y mamá, no se afanen que su hijo tenga unos bajonazos. ¿De qué tengo que estar yo pendiente?
Los niños, incluso usted misma, usted mismo, puede haber días que usted siente impotencia, está como bajo de energía. Los jóvenes dirían hoy, estoy como bajoneado, desesperanza. Pueden haber días que usted hasta siente culpa por algunas cosas, baja autoestima, tristeza, está invadido por pensamientos negativos, que tiene mucha incertidumbre, está como en una crisis existencial y tiene mucha incertidumbre por su futuro. Pueden haber problemas para dormir, conciliar el sueño, hasta inapetencia sexual, desórdenes alimenticios, aburrimiento. Usted se siente aburrida todo el día y usted no entiende ni sabe por qué. Está irascible ese día, está irritable, que no la pueden mirar, no le pueden decir nada. Eso es normal, eso hace parte de la vida. Pero cuando se da la depresión unipolar es cuando usted se empieza a quedar ahí. Y se queda ahí. Es cuando todo esto que yo acabo de mencionar llega, usted lo empieza a sentir, pero eso no se va. ¿Qué es lo normal? Que eso se vaya. Viene y se va. Eso es lo normal. Lo que no es normal es cuando eso viene y se queda. La depresión unipolar o el trastorno depresivo es un trastorno, un mal funcionamiento del estado de ánimo de una persona que lo lleva solo a la depresión. Y ahí se queda. Esa es la depresión unipolar. Entonces, algunos síntomas para que usted los tenga presentes de esta depresión unipolar. El primero de ellos, que ese estado depresivo la mayor parte del día persiste o permanece, donde la persona siente una sensación de tristeza o de vacío. Generalmente se da en la mañana. Cuando la persona tiene una hipersensibilidad y llora con comentarios sin relevancia para los demás, aunque para ella sí tiene mucha significación. Cuando hay una irritación por cosas que no tienen importancia. Cuando sus hijos se empiecen a frustrar con facilidad. Cuando empiecen a mostrar baja tolerancia a la frustración. Cuando se desanimen con facilidad. Cuando usted empiece a notar que a su hijo le gustaba, pongo ejemplos, el fútbol. Ay, su hijo estaba súper animado ahorita con el mundial. Usted le compró el álbum, lo estaba llenando, intercambiando allá los caramelos con los amigos y una cosa y la otra y llenándolo con usted. O usted le dice vamos a piscina y su hijo se emociona, sí, papi, vamos a ver una película. Y resulta que de un momento a otro su hijo empezó como desmotivado. Usted le dice, hijo, vamos a llenar el álbum. Pues no me interesa. Hijo, vamos a piscina. Pues no me interesa como mucho. Hay una disminución del placer y empieza a ser permanente. Cuando hay pérdida o aumento de peso de manera inexplicada, cuando se pierde el apetito o cuando se aumenta el deseo de comer dulces o harinas en exceso. Esos cambios de apetito hay que ponerles cuidado. No siempre es la adolescencia. No, es que como está en la adolescencia, eso ahora comen. No, hay que poner cuidado a eso. Cuando sus hijos empiezan a tener dificultades para dormir, cuando se empiezan a despertar en las noches o cuando duermen más de lo normal. Fíjense que estamos hablando de extremos. Cuando cuando tienen un comportamiento muy agitado, cuando su hijo se vuelve muy kinestésico. ¿Qué significa eso? Se mueve mucho, usted lo sienta y no puede permanecer quieto. Se pellizca, se frota, se mueve, cambia de posición.
Analicen todo eso. Si su hijo siempre ha sido así, hay que trabajar un tema de atención. Pueda que haya ahí una hiperactividad en la atención. Pero si su hijo no es así y empieza a comportarse de esa manera, hay que tener cuidado. Cuando su hijo empiece a tener un enlentecimiento, es decir, se vuelve más lento a nivel psicomotor, con el movimiento del cuerpo, de la forma de hablar y del tono. Hijo, háblame duro, que últimamente estás hablando muy pasito. ¿Qué te pasa? Háblame duro, tú hablas bien. Hay que tener cuidado con esos cambios. Cuando los niños empiezan a rumiar como las vacas, cuando empiezan a rumiar psicológica y emocionalmente hechos pasados. ¿Qué significa eso? Cuando empiezan con una lucha psicológica y emocional que les trae culpa, se vuelven negativos, cuando tienen exceso de responsabilidad, cuando se empiezan a autoagredir, soy un idiota, soy una bruta, etcétera, etcétera. Y algunos se culpan por circunstancias ajenas. Cuando empiezan a descuidarse en su presentación personal. Cuando empiezan a descuidar sus objetos personales. Se vuelven no solo desordenados, sino desasiados. Cuando usted empieza a ver que hay falta de concentración o pérdida de la capacidad de concentración. Cuando empieza su hijo a decir o a tener quejas por falta de memoria. Cuando su hijo empieza a tener ideas recurrentes de muerte. Cuando tiene sentimientos de desesperanza o desesperación. Cuando empieza a mostrar, es increíble encontrar niños de 9 años, de 10 años, pesimistas. No han vivido nada en la vida y son los más grandes pesimistas. Están afectados psicológicamente. Cuando empiezan con un aislamiento social, ya no quieren compartir. Esto que les he mencionado son síntomas de esa depresión unipolar. Recuerde, depresión unipolar es decir, que tienden como a la baja en el ánimo, en términos sencillos. Esa es una de las patologías mentales que más se está presentando actualmente en Colombia y por las que más consultas se está dando. La siguiente patología por la que más se está presentando consulta es una de la que hablamos mucho pero que la entendemos muy poco. Y es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar. Muchísima gente manifiesta un trastorno bipolar en su comportamiento. Podríamos decir que el trastorno bipolar en términos sencillos es como esta figurita que les pongo aquí. La persona que fluctúa con mucha facilidad y muy rápido entre un polo negativo del estado de ánimo, negativo, irascible, pesimista, en un estado de conmiseración, manipulador, y salta y brinca a un estado excesivamente de alegría, positivo, eufórico, etcétera. En términos técnicos, eso se llama una alternación irregular entre estados de hipomanía y estados maníacos. Es decir, entre estados depresivos y entre estados de excitación neurológica y mental. Ahora, quiero explicarles a través de esta sencilla gráfica este tema del trastorno bipolar para que usted lo entienda mejor. Entonces, tenemos el episodio maníaco, lo que se conoce como episodio maníaco. Miren únicamente esa parte del episodio maníaco. No miren la otra parte para que no nos confundamos. En el episodio maníaco, la persona está excitada psicológica, emocionalmente y neurológicamente. Entonces presenta pensamientos acelerados y disgregados. Significa que piensa en una cosa, piensa en la otra, piensa en la otra. Sufre de verborrea,
Los niños que empiezan y hable y hable y hable y hable y usted dice, ay, tan lindo, él ayer estaba tan callado, pero hoy está que habla como un lorito, así me gusta, mi amor. Más bien cuidado, más bien tenga cuidado porque eso no es normal. Cuando hay desinhibición sexual, cuando tenemos niños que, doctor, el niño vive metiéndole los lápices en la vagina a las niñas y me lo sacaron del jardín. Doctor, vive cogiéndole la colita. Cuidado. Cuando hay desinhibición económica en los adultos, por ejemplo, usted va y gasta, se endeuda, no le importa, eso después miramos de dónde sacamos. Cuando se desarrollan muchas actividades de forma simultánea, pero no se termina ninguna, se dejan iniciadas, cuando hay fallas en la concentración, cuando se reduce considerablemente la necesidad de dormir, cuando hay presencia de ideas sobrevaloradas, yo soy un duro, yo soy un berraco, papi, hoy estuve jugando fútbol y hice 50 goles. ¿En serio, hijo? Sí, papi, hice 50 goles, papi. Esas son ideas megalomaníacas. Cuando hay alucinaciones auditivas y visuales, y aquí me detengo un poquito, tenga cuidado con eso. Y papá y mamá tengan cuidado con alimentarle a los niños ese jueguito que parece tan inofensivo y es muy peligroso, el tema de los amigos imaginarios. Tenga mucho cuidado con eso. Cuando los niños empiezan a tener amigos imaginarios, se abren puertas incluso hasta espirituales que pueden hacer mucho daño. Las alucinaciones auditivas y visuales, ¿qué son? Cuando los niños le digan, mami, es que yo estaba en el salón y empecé a escuchar cosas. Estaba en la casa solito y empecé a escuchar cosas, mami. Y me hablaban y me decían cosas feas y me insultaban. Esos son alucinaciones auditivas. Las alucinaciones eh, visuales, pues es cuando el niño empieza a manifestar que está viendo cosas. Muy bien. Con esto hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que esas alucinaciones, en el 98% de los casos, si son persistentes, cuando llegan casos de niños o niñas o jóvenes que han tenido este tipo de alucinaciones, lo que uno empieza a evaluar es qué tan seguidos se están dando, en qué espacios o ambientes, en qué horarios se están dando, con qué tanta recurrencia, en qué nivel de profundidad se están dando para determinar si puede haber un asomo o un inicio de esquizofrenia. Son síntomas de esquizofrenia. Eventualmente usted incluso puede, oiga, me pareció que me hablaron, puede ser algo neurológico, neuroquímico en el cerebro. Oiga, me pareció ver una sombra o algo. Pero cuando eso empieza a ser persistente, ya el asunto es diferente. Entonces, esos son los episodios maníacos. Cuando la persona no tiene conciencia de la enfermedad, es decir, usted le dice a la persona, a mí me parece que usted como que sufre este temita de episodios de manía, maníacos. La persona le dice, no, 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 tampoco. Bueno, ahora miramos los episodios depresivos. La persona se va para el otro polo opuesto. Entonces la tristeza se vuelve intensa. Son las personas que no se levantan de la cama, no quieren. Y si tienen estudio o trabajo, lo dejan tirado literalmente. No les importa si los echan, no les interesa. Descuidan su apariencia personal, incluso hasta el punto de que usted se les arrima y huelen a feo porque no se bañan. Se genera una anedonia, esto en psicología es que no experimentan placer con nada, no se animan con nada, y encontramos niños que no les motiva nada, ya les gustaba una cosa, ya no les gusta y no se motivan, cuando duermen en exceso o simplemente no duermen, cuando pierden el interés y la capacidad sexual, esto incluye el tema social, cuando son niños,
cuando hay ideas negativas de culpa y desesperanza y cuando hay tendencias suicidas. Entonces, hay un trastorno bipolar de tipo 1 y es cuando al menos un episodio maníaco o mixto, es decir, entre manía y depresión, lo ha presentado en su historial, así como intervalos libres de dolencias, es decir, episodios donde no ha presentado nada. Eso es un trastorno bipolar de tipo 1. El trastorno bipolar de tipo 2 es cuando se empiezan a dar depresiones repetidas. Episodios leves de manía y también de hipomanía. Y tiene tiempos en los que la persona está bien. Ya hablamos de una ciclotimia en el estado de ánimo cuando digamos que en un periodo de 2 años se ven oscilaciones perdurables en las que el estado de ánimo fluctúa entre lo maníaco, excitado, y entre lo depresivo. Entonces, esto yo sé que genera preguntas, genera inquietudes, genera muchos cuestionamientos, pero a nosotros nos corresponde eh, estar pendientes de nuestros hijos. Fíjense que este tema de pautas de crianza es más delicado de lo que imaginamos y tiene que ver con muchas cosas. En alguna ocasión yo recibí a una familia con un niño de 9 años, muy inteligente en su estudio, muy inteligente. Y este niño con 9 años me decía el problema o el motivo de consulta inicial cuál era. Que el niño era muy grosero en el colegio, muy grosero. Se enfrentaba a los profesores, les pegaba, los desafiaba. Y en el colegio, por eso papá y mamá no cometan el error de quedarse solo con el concepto que da el colegio, porque ellos ni tienen el tiempo y muchas veces tampoco las herramientas y el profesional en psicología que hay tampoco tiene la formación técnica para los diagnósticos que se requieran. Dan un concepto equivocado. Y este niño llegó con un concepto de un trastorno del comportamiento negativista y desafiante. Cuando se le hizo la valoración a este niño se encontró que el niño tenía un grave problema y que le estaba iniciando un problema de esquizofrenia. Y aquí es donde hablamos del tercer factor de consulta. Ya hemos hablado de 3. El primero es la depresión unipolar. El segundo es el trastorno bipolar afectivo. Y el tercero es la esquizofrenia. Y este niño, cuando yo me siento, lo evalúo. El niño, yo le hice la valoración, tuvimos un taller y posteriormente tuvimos otro taller con él. Y yo le dije a los papás, al niño hay que intervenirlo de manera urgente. A él no lo habían llevado a psiquiatría, lo llevaron a psiquiatría. Efectivamente, confirmaron lo que se había dicho en el diagnóstico. Y un día el niño en el taller me dijo, se me acercó y hablando pasito, estábamos solos. Y me dijo, ¿yo le puedo contar algo? Y yo le dije, claro, cuéntame. Yo le voy a decir por qué yo me comporto así. Pero prométame no contarle a mis papás porque me da miedo que me castiguen. No, tranquilo, dime. Lo que pasa es que un demonio a mí me dice yo qué tengo que hacer. Y yo lo veo. Y en las noches se me mete a la habitación y entra. Y yo he querido dormir con mis papás, pero me da miedo decirles que quiero dormir con ellos porque ya me han regañado y que día mi papá me pegó que dejara la bobada, que yo ya estaba muy grande, pero yo no quiero dormir más solo. Porque entra en las noches y me habla y me amenaza que si yo no hago lo que él me diga,
entonces me va a hacer daño a mí o a mi familia. Y estando en el salón, él me dice, ve y le pegas a la profesora, ve y haces esto o aquello. Y yo me paro y lo hago, pero yo no quiero hacerlo. Este niño tuvo que pasar un tratamiento de 2 años, muy fuerte, con psiquiatría y con psicología en la Clínica de La Paz. ¿Cómo terminó el tema? No sé, porque yo los remití y los papás nunca me volvieron a contactar para comentarme nada. El tema de la esquizofrenia, quizás de todo esto que hemos mencionado, hemos venido, digamos que como en un aumento de gravedad o de severidad. La depresión unipolar es muy manejable. Luego viene un problema más grave que es el trastorno bipolar afectivo, grave. Y la ciencia dice, cuando hablo de ciencia estoy hablando de medicina, psiquiatría y psicología, la ciencia dice que quienes padecen del trastorno bipolar afectivo, no, eso no tiene cura y van a tener que vivir con eso el resto de sus vidas. Pero yo les tengo que decir algo. Todas las personas que han llegado a consulta conmigo con trastorno bipolar, con depresiones severas, con esquizofrenia, han sido libres de ese azote. Y quiero ser claro en esto, no porque yo sea buen profesional, no, no es así. Simplemente porque cuando yo desarrollo los procesos, las terapias, yo lo hago sobre la base de la palabra de Dios, sobre la base de una psicología integral que toma como principal referencia científica la palabra de Dios. Y tengo que contarles algo feo, pero real. Lamentablemente, a muchos papás y a muchas mamás, mencionarles a Dios es como echarles agua caliente. Y yo les voy a decir algo, papás y mamás. Si hay algo que yo he tenido que ver en casi 2 décadas de trabajar en este oficio de la salud mental, de trabajar con cientos y miles de personas, porque han sido miles a través de seminarios, de congresos, de conferencias, de predicaciones, etcétera. No solo en consulta. He tenido que ver papás y mamás pichos en plata, con muchísimo dinero. ¿Es que yo me mato para que mi hijo lo tenga? Todo. Es que yo lo hago es por ellos. Sí, pero a su hijo lo cría su abuela, lo cría el abuelo, lo cría el primo, el tío, la tía. Y entiendo que hay una realidad, tenemos que trabajar y ver cómo nos defendemos. El problema no es ese, el problema es cuando no pasamos tiempo de calidad con los hijos. Ahí está el problema. Cuando no tenemos una comunicación que toque el alma de nuestros hijos, para que podamos estar pendientes. Porque a veces usted está más pendiente de su celular. Porque usted está en su casa y llegó a su casa toda la empresa completa. Porque está en su casa y usted tiene que contestar su celular porque es que el jefe me necesita. Porque resulta que ahora esa empresa no funciona sin usted. Usted se volvió indispensable para esa empresa. Y no sabemos marcar territorios. Y no sabemos establecer espacios sanos. Gente que se va de vacaciones y no pueden apagar el celular. En la policía, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, de donde he sido consultor, en conferencias, en clases, en cátedra, en seminarios, a todos, oficiales, suboficiales, les digo, cuando usted llegue a su casa,
Llegó el ser humano, no llegó el teniente, no llegó el coronel. Nos importa 5 su rango, señor. A sus hijos les importa 5 su rango. A sus hijos les importa 5, señora, que usted sea la gerente y que la hayan ascendido y gane 20 millones de pesos. Sus hijos no necesitan eso. Yo he atendido aquí papás y mamás tratando de salir de un remordimiento porque sus hijos se les murieron y nunca fueron lo que tenían que ser en realidad. ¿Ustedes recuerdan el accidente del Agustiniano? Ese trágico accidente. En ese accidente, un sargento del ejército perdió a sus 2 hijos. Imagínese usted esa tragedia. 2 años y medio después de esa tragedia, yo lo conozco a él, la esposa viene a una consulta y me dice, yo creo que a mi esposo se le corrió la teja. 2 años y medio, doctor, y él los domingos no quiere hacer otra cosa que irse para el cementerio, compró un parasol gigantesco y se va con todos los juguetes y encima de la tumba de mis hijos se sienta. Llueva, truene o relampaguee, yo ya estoy desesperada. Yo necesito que usted nos ayude. Yo empiezo un proceso con él y un día se puso de rodillas del dolor, llorando, gemía, del sentimiento de culpa. Usted, yo creo que a estas alturas de este seminario, que es corto, porque hay mucho que decir al respecto de este tema, usted ya tiene un poquito más de conciencia. Usted ya tiene un poquito más de conciencia de la importancia de las pautas de crianza. Y que no es solo algo que yo le impongo a mi hijo y le digo a mi mamá y le digo a mi papá, hagan esto, o al que me cuida el niño, hagan esto y aquello y no lo dejen y háganle y sírvanle y denle y supervísele las tareas y no, 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 el tema va mucho más allá. Pero si esto se pone bueno, el domingo va a estar mejor. Y vamos a profundizar más en este tema de la esquizofrenia, no se preocupe. Usted ya tiene un panorama de los 3 problemas de salud mental más comunes hoy en nuestro país con nuestros hijos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. Gracias. Eres tú quien nos da las fuerzas, Señor. Y yo te pido en esta noche, por cada hombre y por cada mujer que ha participado y está participando, para que tú, Señor, toques corazones, para que entendamos que apartados de ti no podemos hacer nada. Esto no se trata de religión, esto se trata de conocerte a ti y caminar con tu sabiduría. Pero esto no es posible si no conocemos tu palabra. Te pedimos nos ayudes y que a cada papá y mamá que le llegue este audio a través de WhatsApp, a través de nuestro canal en YouTube de Embajadores de Esperanza, a través de nuestra página en Facebook, sea de bendición. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Y desde ya oramos para que tú bendigas la enseñanza que se va a dar el día domingo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.